Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes en nuestro estudio de matrimonios. Y esta es la segunda clase. Recuerde que comenzamos hace 8 días con el tema si Dios está en el centro de nuestro matrimonio. ¿Está Dios? Con esta pregunta, ¿está Dios en el centro de tu matrimonio? Y hablábamos sobre 3 razones que dan lugar a matrimonios sin Dios. 3 razones que dan lugar a matrimonios sin Dios. Y vimos 2. ¿Lo recuerda? Vimos primeramente que una de esas razones es nuestra inmadurez espiritual, nuestra inmadurez espiritual, que habla de que las cosas espirituales para nosotros no son una prioridad. No son una prioridad. Primera de Corintios 3, 1 al 4, Pablo, hablando a esta iglesia en Corintio, le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. ¿Lo recuerda? Pues habiendo, dice, lo estoy parafraseando, hermano, entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En nuestro matrimonio decíamos que cuando estamos más preocupados por las cosas del mundo, por los asuntos que el mundo nos ofrece, que por los asuntos espirituales, manifestamos inmadurez en la fe. En el caso de nuestro matrimonio, a veces estamos más preocupados por el trabajo, no porque sea malo el trabajo en sí, lo decíamos muy claramente, pero el trabajo es la base de nuestras vidas, no Dios ni nuestro matrimonio. Eso hace que no atendamos las cosas de Cristo, la iglesia, la Biblia, cómo mantenemos y acrecentamos nuestra fe en Dios. Lo veíamos como un alimento y decíamos que nuestras dietas espirituales reflejan lo mismo. Y entonces tomamos lechita y estamos acostumbrados a recibir lo que podemos o lo que queremos de Dios. Y eso manifiesta inmadurez espiritual. Decíamos en segundo lugar que la segunda razón en la que se da lugar a un matrimonio sin Dios es nuestra incredulidad y egoísmo. ¿Lo recuerda? Decía Hebreos 3, 12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreos, entonces, veíamos ahí que le advierte a sus lectores acerca de escoger la incredulidad. Hablábamos de esa incredulidad momentánea, ¿lo recuerda? Primeramente, antes de esa incredulidad momentánea que ahorita vamos a explicar y recordar rápidamente, el autor de Hebreos hace una advertencia a los cristianos acerca de no ser cristianos. A darnos cuenta que pues no estamos en Cristo, cualquiera de los dos o ambos. No nos interesan las cosas de Dios. Nos interesa Dios a nuestra manera, en una religión más que en una relación. De ahí la necesidad de ver que tal vez hay matrimonios que pues no dan lugar a Dios en sus matrimonios, simple y sencillamente porque no creen en Dios. Creen en sus recursos, creen en lo que les enseñaron acerca del matrimonio, el ejemplo que tuvieron de sus padres, lo que les dicen sus amigos en el trabajo, incluso ya alguien profesional a nivel de este mundo, y buscan ayuda a través de los recursos que este mundo ofrece, porque no creen en Dios, no creen en lo que dice la palabra de Dios, ignoran lo que dice este libro hermoso en cuanto a Dios y sus principios. Y entonces, imagínense un matrimonio donde esto no existe. Eso da un lugar a un matrimonio sin Dios, ¿no es cierto? Pero para los que ya somos cristianos caemos en lo que yo les recordaba hace un momento acerca del ateísmo momentáneo. Alguien me escribió y me comentó que también se conoce como ateísmo práctico. Y efectivamente en el mundo secular se le conoce como un ateísmo práctico, que son aquellas personas que de cierta manera, de alguna manera, de algún camino de fe, de alguna doctrina, creen en Dios.
pero dejan en algún momento de creer en Dios cuando les conviene o no les conviene, cuando son gobernados por sus pasiones, sus pensamientos, sus emociones, y entonces deciden en un momento de su vida no creer en Dios. Esto es lo mismo que pasa con un creyente verdadero. A esto le llamamos una incredulidad pasiva o activa. Decíamos que aquí nosotros estamos activamente escogiendo muchas veces la incredulidad. Conocemos el camino de Dios, conocemos su palabra en cuanto a algún problema, conocemos lo que dice Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el mandamiento de Dios, pero elegimos un camino diferente. Uno que, como dice el versículo de Hebreos, hermano, hermana, implica alejarse de Dios. Y entonces escogemos una rebelión deliberada contra Dios. Sé lo que Dios me dice, pero escojo no hacerlo. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que existe la incredulidad momentánea. Vimos ejemplos de este tipo de incredulidad. Conozco todo lo que dice la Escritura acerca de tal caso con mi esposo, pero yo decido creer en mí, creer en mis recursos y no hacerle caso a Dios. Vamos a ver ahora en tercer lugar que la tercera razón en la que se da lugar a un matrimonio sin Dios es que estamos atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios. Número 3, tercera razón que da lugar a un matrimonio sin Dios es que estamos atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios. El matrimonio, hermano, lo creamos o no, existen dos planos: el horizontal y el vertical. La relación horizontal es la que sucede entre mi esposa y yo. Cómo hablamos, cómo nos amamos, cómo discutimos, la manera en que somos padres, cómo vivimos juntos, si pudiéramos resumirlo de alguna manera. Y a esto se refiere y lo habla la Escritura. Si usted me acompaña a Génesis 2:24, usted podrá ver ahí en Génesis 2:24 que uno de los objetivos de mi matrimonio es la unidad. Vea lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el aspecto horizontal. El Nuevo Testamento lo reitera, hermano, allá en Marcos, capítulo 10, versículos 8 al 9. Marcos, capítulo 10, versículos 8 al 9. Vea lo que dice Marcos 10, 8 y 9. Por tanto, las mismas palabras de Génesis ahora las dice Jesús. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Versículo 8 y versículo 9 dice lo que dije al principio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Las palabras de Génesis. Entonces, hermanos, el ser una sola carne implica esa relación horizontal. Esa relación horizontal con la que usted comenzó a conocer un día a su hoy cónyuge. Le atrajo físicamente, después la manera de ser de esa persona, y entonces en algún momento tenían una relación horizontal para conocerse. Se atrajeron de esa manera en esa relación horizontal. Y esta es la relación en la que normalmente se encuentra enfrascado un matrimonio sin Dios. Aunque es necesaria, hoy ocurre que los afanes del día a día en los matrimonios frecuentemente hace que las decisiones, actitudes pecaminosas en el matrimonio se mantengan ahí, hermanos, arraigados en esta dinámica horizontal. ¿Usted está preocupado? Sí, tal vez por su cónyuge, lo que hace, piensa, reacciona, desea, actúa, etcétera, etcétera. Y trata de que todo esté en orden, ya sea usted mujer, usted varón,
trata de que las cosas estén en orden a su manera, como usted piensa. Podemos rápidamente entonces, si nos mantenemos solo en esa relación horizontal, olvidarnos de la siguiente dimensión, de la dimensión vertical de nuestro matrimonio. Y ahí es donde olvidamos la gloria de Dios. Escuche esto que tal vez ya usted sabe, pero se nos olvida a todos los matrimonios. El objetivo final de nuestro matrimonio es glorificar a Dios. Más que solo una relación humana, el matrimonio está destinado a mostrar una mayor realidad espiritual. Recuerde que el objetivo de nuestro matrimonio cristiano es mostrar la relación de Cristo y su esposa en la iglesia. Usted y yo, juntos con nuestro cónyuge, como matrimonios, reflejamos la relación de Cristo y su esposa en la iglesia. Así que su matrimonio no se trata solo de ustedes dos. Está supuesto a ser sobre Dios y su mayor gloria. Como lo dice 1 Corintios 10:31, y ahí está incluido el matrimonio, hermanos. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y uno de los errores más clásicos, uno de los errores clásicos de la mayoría de los matrimonios cristianos, es que pasamos la mayoría o la mayor parte de nuestro tiempo en el plano horizontal. Y escuche, y prestamos poca o ninguna atención a las dimensiones verticales del matrimonio. ¿Recuerda el caso de Jim y Jill? Ellos han tenido argumentos y discusiones financieras, como lo vimos en el ejemplo hace una semana. Y tienen discusiones financieras una y otra vez, pero escuche, nunca hablaron de Dios, ¿lo recuerda? Piense en este momento en su propio matrimonio. ¿Cuánto tiempo pasa solo en las dimensiones horizontales para arreglar algún problema sin hacer referencia absoluta a Dios? Tal vez se encuentra en su momento atrapado ahí en un hoyo, en una trinchera, y ha perdido de vista los propósitos mayores del matrimonio, que es glorificar a Dios y reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Esos son los dos objetivos de nuestro matrimonio cristiano. Yo y tú tal vez, matrimonio, no los habías escuchado. Para eso te casaste, si te dices creyente. Aunque no te hayas casado siendo creyente y Dios alcanzó tu matrimonio, es importantísimo que tú recuerdes que el objetivo es la gloria de Dios y reflejar el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Pero ¿cómo voy a reflejar ese amor si no sé cómo Cristo refleja ese amor por su iglesia? Y entonces no lo sé. Mis relaciones están solo de manera horizontal. Reconocer la gloria de Dios significa, escucha hermano, reconocer que este matrimonio es menos sobre mí y mi cónyuge y es mucho más acerca de Dios. Reconocer la gloria de Dios significa reconocer que nuestro matrimonio es menos sobre mí y mi cónyuge y es mucho más acerca de Dios. Dios está por encima del matrimonio. Y se oye muy fuerte tal vez para aquellos que todavía no entregan de alguna manera su vida a Dios, las áreas de su vida a Dios. Y una de esas áreas puede ser su matrimonio. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿En qué áreas de la vida nos damos cuenta de esa relación horizontal? Por ejemplo, tal vez sí estamos en un matrimonio cristiano, en un hombre y una mujer que aman a Dios. Pero a veces lo que hacemos en un matrimonio cristiano es distribuir a Dios en un área y otra, o limitamos a Dios en ciertas áreas. En esta área, Señor, te queremos tomar en cuenta. En esta área no te quiero yo tomar en cuenta.
Tal vez uno sí y otro no. Imagínese el problema que hay en un matrimonio cristiano de esa manera. Hoy la Biblia dice, sí, ahí no vamos a meter a Dios, eso lo vamos a arreglar tú y yo, cualquiera de los dos. Ya empieza a haber un desbalance, ¿se da cuenta? Y entonces esa relación horizontal que quiere comenzar a ser vertical, donde está Dios, se va solo de un lado y el otro se mantiene en un plano horizontal. Aquí no metas a Dios. ¿Ha escuchado esa frase usted en su hogar? ¿Alguna vez la escuchó? Aquí, mira, este tema no trata de Dios, lo vamos a arreglar tú y yo. Relación horizontal. Pero en todo tema, ¿qué dice Dios? Como lo vamos a ver a continuación. Esto es muy importante en nuestros matrimonios. Veamos algunas áreas que tal vez usted hoy se da cuenta, en las cuales nunca ha puesto en una relación vertical estas áreas en su vida. Tal vez nunca ha considerado tener estas áreas de manera vertical, sino siempre las ha mantenido de manera horizontal. Tal vez sabe cómo estudiar la Biblia, cómo orar, cómo hablarle a sus hijos acerca de Dios, pero no sé cómo él se relaciona con algunas de esas áreas de su vida. Por ejemplo, vea un área en donde todo se mantiene de manera horizontal. El sexo. Como hombre o mujer casado, tiene relaciones sexuales en su matrimonio, ¿cierto o no? Es lo normal. Pero nunca habla con su cónyuge sobre sexo y mucho menos habla sobre los propósitos de Dios para el sexo y la manera en que se relaciona con su matrimonio. ¿Se ha hecho esta pregunta a usted? Como hombre o como mujer casada, usted tiene relaciones, pero ¿cuántas veces habla de sexo con su cónyuge? Y algunos dicen, ay, gracias a Dios sí lo hago. ¿Y cuántas veces el tema del sexo es para que no se quede de manera horizontal, sino vea qué dice Dios acerca de los propósitos de Él para el sexo y la manera en que se relaciona con su matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca del sexo? Y aquí tal vez se podrá empezar usted, matrimonio, a dar cuenta, si está con su cónyuge, que nunca han involucrado a Dios en este tema. No, es que el sexo es el sexo. ¿Cómo vamos a meter ahí a Dios? El sexo es una bendición de Dios. Y a veces los tabús que venimos arrastrando hacen que ni siquiera hablemos del sexo entre cónyuges, que ya sería muy grave. Y cuando algunos dicen, ay, qué bueno, yo ya alcancé ese grado de comunión horizontal, tal vez te falta el vertical. ¿Qué dice Dios en cuanto al sexo? ¿Cuándo has platicado en tu matrimonio acerca del sexo? No de lo que ustedes piensan solamente, sino de lo que piensa Dios. Del dinero, por ejemplo, otra área, tal como lo veíamos en el ejemplo de Jim y Jill. Podemos perseguir muchos principios prácticos para ayudarnos a administrar nuestro dinero. Y está bien, nos ponemos de acuerdo en cómo se gasta, de qué manera se hace. Pero nunca hablan sobre la manera, escuche, en que Dios se relaciona con esto. O con lo que la Biblia, o sea, Dios mismo dice acerca del dinero. Muchos matrimonios tienen sus finanzas separadas, así lo han decidido. Ni siquiera de manera unida. ¿Cómo van a meter a Dios? ¿Se da cuenta? No puede estar Dios ahí. Esto da lugar a un matrimonio sin Dios. A que se hagan las cosas como tú dices. A que se rompa ese principio de ser una sola carne. Y de que en esa sola carne, como dice Eclesiastés, esté el cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. ¿Qué es Dios, hermanos? Dios tiene que ser ese cordón de 3 dobleces que esté inmerso en esas áreas de nuestra vida. Y muchos problemas hay en los matrimonios porque pecan de común acuerdo, porque se ponen de acuerdo pecaminosamente de manera horizontal para gastar como ellos quieren, sin nunca tomar en cuenta lo que dice Dios en su palabra acerca de cómo se administra el dinero. Y entonces su meta es vertical, ¿ya se dio cuenta? Sino que ellos se mantienen en la horizontal. Por ejemplo, ¿qué pasa con las profesiones de los cónyuges?
Ya ni siquiera las profesiones, un trabajo donde se ha logrado escalar, donde se tiene un muy buen puesto, un negocio particular. ¿Qué pasa? Mis logros, mis objetivos personales, mi naturaleza activa, escucha, es más importante que las prioridades piadosas en tu vida. Como cristiano, tus exhaustivas horas de trabajo pueden ser identificadas bajo el concepto de autoprotección para proveer a la familia. ¿Y estás dispuesto a poner tu matrimonio antes que tu profesión? Escucha esta pregunta. ¿Cómo se relaciona Dios en tus metas de trabajo y ambiciones de carrera? ¿Está Dios metido ahí en tus planes profesionales? ¿Le has preguntado a Dios si es su voluntad? Cuando platicas con tu cónyuge, o llegas muy contento, egoístamente a decirle lo que quieres hacer en el trabajo, aunque eso implique cambio de residencia, aunque eso cambie los horarios en que ustedes se ven, aunque implique más horas de trabajo. Eso de relación vertical se puede quedar ahí. Y como te digo, es un buen logro, pero ahí estamos estancados como matrimonios. Pero cuando como matrimonios vamos a esa relación vertical, hermanos, y le preguntamos a Dios si es su voluntad, si viene de parte de Dios o es un engaño del enemigo, de nuestra propia carne, para alejarnos más de las cosas de Dios. Si de por sí ya con la carga de trabajo muchas veces no puedo buscar a Dios, no tengo una relación ni con Dios, ni con mi cónyuge, ni con mis hijos. El fin de semana me la paso exhausto, cansado, de malas. ¿Le has preguntado a Dios en tu profesión? En la vida del hogar es exactamente lo mismo, hermanos. Estoy más interesado en cómo embellecer mi hogar, tú como mujer, en pedirle a tu esposo, y le preguntas a Dios. Se ponen a orar juntos en cualquier cosa, aún la más mínima, para adquirir algo. O mientras haya el dinero, lo material, compra. Así se entretiene ella. No porque sea malo en sí, sino a lo que me refiero, y el énfasis es en que se mantengan en una relación vertical sin que le pregunten a Dios, sin que se involucre Dios en esas áreas de su vida. Solo veamos estas 4. El sexo, el dinero, el trabajo, tu vida en el hogar. ¿Se mantiene solo en relación vertical? Porque si es solo de manera, horizontal, si es solo de manera horizontal, eso da lugar a un hogar sin Dios, a un matrimonio sin Dios. Entonces, hay que mirar hacia arriba, poner a Dios en el centro y luchar por la fe. Hermanos, hace no mucho tiempo me di cuenta de eso y fue algo tremendo porque me pasa continuamente en mi matrimonio. De repente me puedo estar poniendo de acuerdo con mi esposa para algún plan futuro, para nuestros deseos, algo de común acuerdo, y alguna vez ella sabiamente me dijo, ¿y no deberíamos de considerar a Dios para ver qué dice Él, o lo que Dios tiene que ver con esto que tenemos que hacer o tenemos planes para hacer? Y eso duele, hermanos. Ella tenía razón o tiene razón muchas veces cuando yo muchas veces estoy pensando de manera horizontal y no de manera vertical. Y así se aborda una decisión de una manera impía, de una manera necia, como si Dios no existiera, ¿no es cierto? A veces le pasa a ella. Y tengo que ser yo quien le dice, vamos a orar, vamos a ponerlo en oración, vamos a preguntarle a Dios si es su voluntad. Es una tendencia a mantener nuestra relación solo de manera horizontal. Recuerde lo que dice Isaías 40, 25 al 26. Isaías 40, 25 y 26. Dice el Señor ahí en Isaías, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pero vean,
¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Dónde me dejan? Dice el Señor. Porque eso dice exactamente, dice el Santo ahí. Levantad en alto vuestros ojos, levantad en alto vuestros ojos, vean hacia arriba, relación vertical, y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, es las estrellas, los planetas, el universo, y escucha, hermano, dice, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Y después dice algo impresionante, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, ¿evalúa usted su matrimonio? Si estas tres cosas que usted no hace o hace dan lugar a un matrimonio sin Dios. Siendo honestos, hermanos, creo que todos estamos en esa lucha y para eso son estos estudios, ¿no es cierto? Para esto son estos estudios. Ahora bien, ¿qué hacemos? Yo le voy a dar de manera muy rápida cuatro sugerencias de lo que significa poner a Dios en el centro de su matrimonio. 4 sugerencias de lo que significaría poner a Dios en el centro de su matrimonio. Número 1, comience haciendo una simple pregunta. Número 1, comience haciendo una simple pregunta. Y esta pregunta es, ¿y Dios? Así como le digo que a veces es mi esposa y a veces yo que hicimos una pregunta es, ¿cómo se relaciona Dios con este asunto? Más, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que queremos a veces dos? Es, ¿y Dios? Muchos de nosotros necesitamos hacernos esta pregunta básica continuamente, ya sea, hermanos, que se refiera a nuestro matrimonio o en cualquier área en general. Aún en un área en particular, necesitamos comenzar con esta pregunta básica. Y luego después orar y orar e ir a las Escrituras para que recibamos la palabra, la respuesta de Dios en base a esta situación, en base a cierta decisión. Haga esta pregunta continuamente. Número 2, confíe en Dios y viva una vida centrada en el Evangelio. Si usted se da cuenta, son 2 por 1. Confíe en Dios y viva una vida centrada en el Evangelio. Acerca de confiar en Dios, hermanos, la manera más común en que las parejas cristianas tratan de arreglar sus matrimonios es haciendo exactamente eso mismo. Arreglando su matrimonio. Arreglando lo que está descompuesto continuamente. Por la confianza en ellos mismos, por la confianza en mis propias emociones, en mis propios pensamientos, en mis propias ideas. Y imagínese usted si del otro lado hay otra persona igual, confiando en sí mismas. El enfoque de su relación son ellos mismos. Y a esto, como lo vimos hace un momento, es quedarse atrapado en el plano horizontal del matrimonio. Necesitamos ver qué dice Dios, confiar en lo que dice Dios. Por ejemplo, cuando tenemos una discusión, cuando mi esposa o tu esposo cometiste una falta, ¿qué dice Dios? Por ejemplo, recordar Proverbios 15:1, ¿lo recuerda? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerdo que eso, dice Dios, volteo hacia esa respuesta o prefiero mantener fuera de mi matrimonio, de esa discusión, a Dios, incluso con una incredulidad momentánea, un ateísmo momentáneo. Sé que dice la respuesta, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, pero no me importa. Lo voy a hacer a mi manera, porque aquí se necesita fuerza para que me hagan caso, se necesita energía, se necesita carácter, y entonces lo haces a tu manera. Estás confiando en ti. Lo que pedimos para que tu vida esté centrada en Dios, tu matrimonio esté centrado en Dios, es obedece, confía en Dios. Por ejemplo, también Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene.
es ese adorno, te llamaría la atención. Esa manzana de oro con figuras de plata que muchos se darían cuenta y dirían, oh, qué bonita se ve. Así es la palabra dicha como conviene. Algo que llama la atención, que luce, que se ve hermoso. Eso dice Dios. Pero ¿qué dices tú? ¿Vas a confiar en que Dios dice que así se ve tu boca? ¿Así se ve tu boca cuando hablas? Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Acompáñenme a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía en Dios de todo tu corazón y no en ti, no te apoyes en tu propia prudencia. Deja de confiar en ti, reconócelo. ¿Dónde, hermano? Dice ahí, en todos tus caminos, no en algunas áreas de tu vida, en todas. Hace un rato acabamos de ver que en pocas, en 4, tal vez en todas, nunca has involucrado a Dios, aunque estés de manera formal involucrado con tu cónyuge. Tal vez están actuando de manera impía, escucha, los dos. Porque incluso a lo mejor los dos saben que eso que están haciendo no es la voluntad de Dios y lo siguen haciendo. Algunos otros no, pero no ven, no voltean su relación horizontal para ver qué dice Dios en cuanto a eso. No preguntan, no piden consejo, no rinden cuentas para ver si lo que están haciendo está bien. Están dejando fuera a Dios en su matrimonio. Aquí dice, reconócelo en todos tus caminos y escucha, hermano, la promesa, y Él enderezará tus veredas. La palabra va a enderezar tus caminos, tus veredas, te va a indicar dónde es lo correcto. Tal vez sea el camino estrecho por donde pocos caminan, pero es el que te va a mostrar Dios. Hermanos, los matrimonios cristianos son como ese famoso triángulo, ¿lo recuerdas? Por un lado el esposo, por otro lado la esposa, Dios en la punta de ese triángulo, mientras se mantengan en su propia confianza. La distancia es larga, se los han enseñado, son principios básicos, pero hermano, no sé si se vean mis manos ahí, en un triángulo, ustedes a los extremos, entre más vayan confiando en Dios, también la confianza entre ustedes es más plena, acrecenta, pero se da cuenta, mi motor es Dios en lo personal, mi motor es Dios para preguntar en lo personal y también en lo matrimonial, y mientras más me acerco a esa voluntad de Dios, más hay cercanía con mi cónyuge y más mi confianza en Dios me acerca a tener confianza en mi cónyuge, porque ahí me lo encuentro, porque veo que él o ella tienen la misma confianza en Dios. Esto es hermoso. Como pareja cristiana, si nuestra unión es lo único que nos mantiene juntos, entonces no somos mejores que las parejas no cristianas. ¿Ya se dio cuenta? Repito, si nuestra unión es lo único que nos mantiene juntos, entonces no somos mejores que las parejas no cristianas. En última instancia, nuestro matrimonio debe comenzar con ambos, esposo y esposa, pero escuche cómo. Confiando en Dios en primer lugar y ante todo. Confiando en Dios en primer lugar y ante todo. Los matrimonios cristianos saludables y vibrantes, hermanos, comienzan con la confianza en Dios. Si pudiéramos parafrasear Proverbios 3, dice que los cristianos debemos comenzar la vida con una confianza en Dios, en todos nuestros caminos en el matrimonio. Nos inclinamos menos hacia nuestro propio entendimiento y reconocemos a Dios en primer lugar y luego confiamos que Él, o sea, que Dios enderezará nuestro camino. Le parafraseé Proverbios 3, 5 y 6 en relación al matrimonio. Hermano, una pregunta para ti este día. ¿Tienes un matrimonio que es dirigido por la confianza en Dios? ¿Tienes un matrimonio que es dirigido por la confianza en Dios? ¿En qué otra cosa has escogido poner tu confianza? Si no es Dios, ¿en qué has puesto tu confianza? ¿En tu sabiduría propia?
Por eso es que te aíslas, ¿verdad? De Dios y de los cristianos. A veces es el hombre y a veces la mujer, para que te regodees ahí en tu propia prudencia. Así es que cuando tu cónyuge te quiere sacar al mundo, a la iglesia, tú dices no, porque quieres seguir manipulando ahí en tu propia prudencia, tu propia idea pecaminosa, en tu sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Hay un cónyuge ahí que tal vez me esté escuchando, que por eso le dice a su esposa, a su esposo, siendo cualquiera de los, aquí las cosas se arreglan aquí solamente y no nos relacionamos nunca con nadie. Así nadie, tienes blindado tu matrimonio, ¿te das cuenta? Espero que nadie me esté escuchando, porque no quiero ser agresivo ni mucho menos. Solo identificarte que Dios se está dando cuenta, que Dios sabe qué es lo que estás haciendo con tu matrimonio y que tienes puesta la confianza en ti, en tus recursos y no en Dios. Pero quieres tener un matrimonio centrado en Dios, con tu confianza plena en Dios, acércate a Dios por medio de su palabra, ve qué dice en su palabra, qué es lo que Él nos manda. Y en cuanto al Evangelio, hermano, el Evangelio son las buenas noticias que Jesucristo vino a morir en lugar de los pecadores, ¿no es cierto? Y en nuestros matrimonios, ¿qué nos pide este mensaje? Arrepentimiento y fe. Cuando se da el mensaje del Evangelio, la respuesta que se espera es arrepentimiento y fe. Dos palabras importantes mencionadas en el Nuevo Testamento, ¿lo recuerda? Arrepentimiento, por un lado, es darle la espalda a nuestro pecado. Una de las cosas más importantes que puede hacer por su matrimonio es considerar, escuche, su propio pecado seriamente, el suyo, pero nuestra tendencia pecaminosa es querer pasar más tiempo enfocados en el pecado de nuestro cónyuge. Sin embargo, la Biblia frecuentemente nos lleva a mirar nuestro propio corazón. Nos lleva a eso, a mirar nuestro propio corazón. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja, ¿lo recuerda? Que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6:42. La otra cosa que se nos pide, aparte del arrepentimiento, es tener fe en Cristo. El objetivo de nuestra fe es el Hijo de Dios. Mostramos nuestra confianza en el Padre, pero encomendamos nuestra vida a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo. En el matrimonio mostramos nuestra fe al seguir las palabras de Cristo como la mejor manera para vivir en nuestro matrimonio, ¿lo ve? ¿Cómo manifestamos nuestra fe en el matrimonio? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? ¿Qué dice su bendita palabra? Así manifiesto yo mi fe. Así yo veo que el Evangelio es una realidad en mi vida, porque ya no enseñoreo yo, ni mi propia vida, ni mi matrimonio. Entonces completamente me doy cuenta de que el Evangelio es algo práctico. Lo vamos a estudiar más adelante, hermanos. Pero es algo práctico en mi matrimonio. Entonces veíamos, número 1, comience haciendo una simple pregunta. ¿No? ¿Qué significa poner a Dios en el centro de tu matrimonio? Comienza con una simple pregunta. ¿Y Dios? Número 2, confía en Dios y viva una vida centrada en el Evangelio. Y ahora número 3, de manera más breve, hermanos, persiga los medios comunes de la gracia para su matrimonio. ¿Qué son los medios comunes de gracia? ¿Qué son? Bueno, antes de que sepamos qué son, tal vez lo que usted a veces esté esperando para su propio matrimonio es que venga un rayo del cielo, exista un milagro, una circunstancia adversa, por ejemplo, un medio dramático, que pase algo en su matrimonio para transformarlo. Tal vez muchos estén esperando eso, o muchas. Pero podemos hacer eso, hermano, estar esperando ese medio dramático, esa circunstancia adversa, ese problema. ¿No? Muchos dicen, híjole, si viene un problema tal vez somos más fuertes. Pero usted se puede quedar esperando ese problema, o podemos como esposos y esposas perseguir los medios comunes de la gracia de Dios que Él ha puesto a nuestro alrededor. Ahora sí, ¿cuáles son esos medios comunes? Pregúntese lo siguiente para que vea cuáles son. ¿Mi cónyuge y yo visitamos la iglesia con regularidad? Cuando está abierta, ¿verdad? Ahorita
no está abierta, pero aún así mi cónyuge y yo visitamos la iglesia con regularidad, nos sentamos en la sala a ver y participar de la asistencia a la iglesia como si estuviéramos ahí, le damos el respeto y reverencia, le damos ese respeto y reverencia aunque nadie nos ve, o hacemos las cosas diferentes y luchamos. Tal vez muchos estén ahorita dándose cuenta que muchas de las cosas que hacen en su casa, alrededor de estarnos reuniendo virtualmente, no las harían en la iglesia. A veces por eso la urgencia, ¿verdad? Pero cuando está abierta, cuando esté abierta, su cónyuge y usted visitan con regularidad la iglesia, asista a la iglesia, use ese medio de gracia que Dios le dio y todo lo que pasa ahí. Segunda pregunta, ¿se han comprometido a una congregación y confían su matrimonio a la supervisión de los ancianos de la iglesia? Eso significa ser miembro de la iglesia y lo que implica. Las bendiciones de ser miembro, pero también las responsabilidades de ser miembro. Las responsabilidades que los ancianos adquieren con usted, pero también las responsabilidades que usted adquiere como miembro hacia los ancianos y hacia los demás hermanos. Número 3. ¿Ha construido relaciones a su alrededor que ayuden y protejan su matrimonio? Esto habla de la comunión cristiana y el apoyo relacional. Y número 4. ¿Pasan tiempo con regularidad en la palabra de Dios juntos como pareja individualmente? Esto habla de una vida devocional. ¿Pasan tiempo con regularidad en la palabra de Dios junto como pareja individualmente? Si usted puso atención en los 4, los fueron anotando en la pantalla, hermanos, y los fuimos dejando un poco más de tiempo para que usted los analice. Pero si se da cuenta, todos hablan de relaciones fuera de su propio matrimonio, excepto el 4. Pero a veces ni el 4 lo hacen juntos. No leen ni oran juntos como pareja, ni individualmente. Pero como ahí nadie los ve, ahí usted le puede contestar lo que quiera a su cónyuge. Se puede enojar. Le puede decir, ¿tú qué me dices? ¿Para qué la leo? Si ve, tú la lees y mira cómo estás. Ah, pero eso no lo contestaría en una comunión cristiana y en un apoyo relacional. O a lo mejor sí, pero le daría más pena. Tampoco eso lo haría como miembro de una iglesia. Y mucho menos si asiste cada domingo. ¿Se da cuenta? Por eso es que le decía que muchas de las cosas en que enfocamos nuestro matrimonio en relación horizontal, ambos o uno de los dos, y por eso es que no quieren esa relación con las demás personas, porque no quieren cambiar. Y tal vez ahí, tristemente, esté usted casado, casada con un incrédulo, con un no creyente. No con alguien que tiene ateísmo momentáneo, incredulidad momentánea, continua, ¿no? Como todos lo hemos tenido, que le creemos más a veces a nuestro enojo, a nuestra idea, que a Dios. No, estoy hablando de alguien que por eso no quiere todo esto, que se aleja para él mantener las cosas en su matrimonio como a él o a ella le conviene, para mantenerlo ahí controlando usted, y ahí está más duro. Pero si usted vive con una persona así, acérquese a la iglesia, acérquese a enseñarle los principios de mantenerse firme en amor, de cumplir su función como sacerdote. Si está casado con una no creyente, con una pareja no creyente, o tú, esposa, si estás casado con un no creyente, ¿qué dice Dios? Te podemos ayudar en esa sujeción y función que tienes. Y tu marido en la función de sacerdote. O tal vez nos estén escuchando 2 personas no creyentes. Te invitamos a que consideres a Cristo en tu vida, a que veas que has vivido siempre a tu manera, que eso está trayendo al borde de la destrucción tu matrimonio, tu relación matrimonial, que ambos se han dañado y se han lastimado en demasía. Arrepiéntete, ven a Cristo, vengan a Cristo ambos. Consideren a Dios por primera vez en sus vidas, consideren sus caminos y arrepiéntanse de ellos y pongan su fe
en Cristo, que vino a derramar su sangre para que ustedes ponen su fe en Él, todos sus pecados sean perdonados. Y entonces les asegure la eternidad. Si usted muere, si su cónyuge muere, ustedes aseguran la seguridad de que van a estar por la eternidad con Cristo. No por méritos que ustedes hayan hecho, sino por lo que Él ya hizo ahí en la cruz del Calvario. Qué hermoso, ¿no creo? Pongan su fe en Cristo. Pero ustedes, hermanos, revisen estas 4 cosas. Número 4, ame a su cónyuge, y con esto voy terminando. Puede parecer tonto hablar de esto, ¿no? Ame a su cónyuge. Bueno, pues es lo que se dice. Pero por otro lado parece evidente que para tener un buen matrimonio debe amar a su cónyuge. Hace 8 días hablábamos un poco y lo vamos a ver más adelante a detalle. El problema y la incapacidad para que usted no ame a su cónyuge es el egoísmo, porque se ama a usted mismo antes que amar. Hermanos, nosotros mostramos realmente que amamos y confiamos en Dios si nos decimos creyentes, demostrándolo en la manera en que amamos a nuestro cónyuge. Repito, nosotros mostramos como creyentes verdaderos que amamos y confiamos en Dios, que lo amamos y confiamos en Él, demostrándolo en la manera en que amamos a nuestro cónyuge. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Y el apóstol Juan lo pone en estos términos. Escuche, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es cierto, hermanos. Si usted se llama a sí mismo cristiano, y sin embargo su amor por Dios no manifiesta la manera en que ama a su cónyuge, entonces Dios a través de Juan dice que usted es un mentiroso. Ponemos en manifiesto nuestra fe por la forma en que vivimos en nuestros matrimonios. Sumamente importante, hermano. Sumamente importante. Si usted se llama a sí mismo cristiano, pero su amor por Dios no manifiesta la manera en que usted ama a su cónyuge, Dios dice que usted es un mentiroso. Porque no puede amar a Dios a quien no ve. Porque no ama a su hermano a quien usted sí ve. Y entonces su fe es falsa. Santiago 2, 14 al 26, escuchen. Santiago 2, 14 al 26. La carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Esto tal vez usted lo ha escuchado y con esto voy terminando. Aquí pregúntese antes de que lo acabemos de leer. Su confianza en Dios y el amor por su prójimo da lugar a una disposición de confianza y amor hacia su cónyuge. Y si no, ¿por qué no, hermano? Su confianza en Dios, la que usted tiene por Dios, dice tener por Dios, y el amor por su Hijo da lugar a una disposición de confianza y amor hacia su cónyuge. Y si no es así, ¿por qué no lo es? Debería de serlo. No es que ella no es Dios, Él no es Dios. A Dios lo amo porque Él nunca me falla. Y Él o ella sí me fallan. Juan, o Dios a través de Juan, dice que usted es un mentiroso. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Solo le dice, ve, adelante, y lo anima, pero no le das las cosas, no les da a usted las cosas, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cómo creyó a Dios? Llevando a Isaac como ofrenda. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y entonces, digo hermano, la salvación no es por obras, como todos lo sabemos, como lo hemos enseñado en otros estudios. Pero lo que estamos leyendo en Santiago es que entonces la salvación no es por obras, pero las obras confirman tu salvación, hablan de tu salvación verdadera. Y ahí es donde, si tú te dices creyente, mujer, hombre, en tu matrimonio, que dices que confías en Dios, que amas a Dios, tienes que empezar a confiar en tu cónyuge, a hacer obras por tu cónyuge, que se manifieste, no solo que hace las cosas para la gloria de Dios, sino que tu matrimonio refleja el amor de Cristo por su iglesia. Y yo sé que aquí, hermanos, todos estamos fallando, por eso estamos en el estudio. La evaluación de esta primer clase es que tú te des cuenta que en ciertas áreas de tu vida, el centro de tu matrimonio, en el centro no está Dios. Espero que lo aceptes, que lo reconozcas y veas la necesidad de seguir viendo las siguientes clases para que pongas a Dios en el centro de tu matrimonio, para que des lugar y esa relación vertical que tienes la empieces a hacer horizontal. Pero primero hoy reconocer, hermanos, que en este tercer punto de un hogar que no da lugar a Dios, tal vez tú ahí te encuentres, te veas, te reflejes, en donde todo es egoístamente y ya en algunas áreas involucras a tu cónyuge, te peleas con tu cónyuge, pero ninguno de los dos continuamente busca esa relación vertical. Y que estas 4 maneras que tú escuchaste para mantener en el centro de Dios, de tu matrimonio a Dios, tampoco las vives, que te cuesta trabajo vivirlas, que no sabes cómo hacerlo. Pero si tú lo reconoces en este día, vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, sobre todo a terminar lo que empezamos, que es este curso. Incline su rostro y vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos has dado de evaluar y diagnosticar si tú te encuentras en el centro de nuestro matrimonio. Señor, de manera muy sincera queremos reconocer, Padre, que no es así en todas las áreas de nuestro matrimonio. Pero queremos avanzar, crecer y madurar, Señor. Lo queremos hacer en realidad. No queremos mantenernos inmaduros espiritualmente hablando. Queremos darte lugar a través de este estudio, Señor, de comenzar y terminar lo que comenzamos, para que demostremos madurez en lugar de inmadurez. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta, no solamente eso, Señor, sino que también nos mantenemos en una relación, Señor, solamente de incredulidad y egoísmo muchas veces. Que esas 2 cosas, Señor, te han sacado de nuestro matrimonio de manera, Señor, general o de manera momentánea, Señor, como lo estudiamos. Pero lo reconocemos, que somos egoístas, Señor, y que muchas veces somos incrédulos, o decidimos no creer lo que sabemos que tu palabra dice. Perdónanos por eso. Y por último, ayúdanos a reconocer que en muchas áreas de nuestra vida, Señor, las mantenemos en lo particular solo imponiéndoselas a nuestro cónyuge, no preguntándole. En otras hay una comunicación, Señor, que muchas veces tiene acuerdos pecaminosos, impíos, acuerdos secretos, Señor, que quedan entre nosotros.
pero que nunca voltean, Señor, hacia lo que tú piensas o tú dices en tu palabra, hacia una relación horizontal. Reconocemos este día que muchos nunca han hablado del sexo contigo, de sus finanzas contigo, de su profesión, su trabajo contigo, de su hogar contigo, que han sido sus propios recursos, imponiéndose el uno al otro, Señor, y no tú. Y te damos gracias por las metas que nos enseñaste, Señor, a que nos hagamos continuamente esa pregunta, ¿y tú qué piensas? A que continuamente, Señor, amemos a nuestro cónyuge, continuamente, Señor, te involucremos. Pero reconocemos, Padre, que necesitamos ser capacitados, y por eso estamos aquí. Te damos gracias por eso, Señor, y gracias, Padre, gracias de verdad por diagnosticar nuestro matrimonio. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, pues que Dios le bendiga. Nos vemos ya para empezar, ahora sí, después de diagnosticar nuestro matrimonio, para ver si se encuentra Dios ahí. Ahora sí, con la teología del matrimonio, de cómo comienza el matrimonio desde Génesis, y prepárese para el platillo que la palabra de Dios nos tiene listo. Prepárese con su cónyuge. Si se pelean la semana, háblenos, contáctenos para que nos comuniquemos con ustedes, porque el enemigo, la carne, el mundo no van a estar tranquilos, pero vamos a estar orando por todos ustedes para que todos comencemos a hacer matrimonios fuertes y maduros para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima clase.